Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otra cápsula de nutrición con Leo Martínez. El día de hoy estaremos hablando de inflamación. Recuerden que es una continuación de los videos anteriores donde hablábamos de la dieta occidental, los hidratos de carbono, disfunción mitocondrial y estrés oxidativo. Si eres nuevo, te invito a suscribirte y oprimir la campanita para recibir las notificaciones a los nuevos videos. Pues a manera de recordatorio, estamos hablando de cómo la dieta occidental, específicamente su componente de un consumo elevado de hidratos de carbono simple, va a conllevar a una perturbación en la matriz mitocondrial conocida como disfunción mitocondrial, que concluye en esta alteración oxidorreductiva conocido como estrés oxidativo. Este estrés oxidativo va a generar una inflamación, la cual la vamos a definir para fines del presente video como la respuesta del tejido vivo vascularizado a una lesión. En este contexto, tras esta definición de inflamación, vamos a nada más a recordar un poquito de los componentes de una enfermedad. Recuerden que tenemos el clásico ya triada ecológica, la cual está conformada por agente, huésped y ambiente. De igual manera, recordemos que el agente que puede generar un daño al huésped y con ello producir una enfermedad puede ser de tres tipos. El biológico, que sería para microorganismos, por ejemplo, infecciones de bacterias. El físico, como sería un traumatismo. Y el químico, que es el que nos interesa en este momento, porque finalmente nos habla de sustancias químicas. Los agentes químicos o ejemplos de este tipo de agentes químicos pueden ser desde el veneno de una serpiente, que obviamente eso va a generar un estado de inflamación, pero particularmente en el caso de una enfermedad metabólica, ¿cuál es ese agente químico que está produciendo lesión a la célula? Pues eso que deriva del estrés oxidativo que platicamos en el video anterior, son las especies reactivas de oxígeno, que finalmente están generando oxidación de macromoléculas, y esa oxidación, al perder su función la macromolécula, es una lesión para la célula. Esa lesión está implicando que haya una respuesta. Ya esa respuesta se traduce en la inflamación, ¿de acuerdo? Entonces la inflamación, en pocas palabras, si lo vemos desde esa perspectiva, no es mala. Es la respuesta misma del sistema inmunológico de tu propio organismo para defenderte frente a una lesión. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, frente a un agente biológico, un Streptococcus beta hemolítico, y va a producir una faringoamigdalitis bacteriana, por ejemplo, tiene que haber en ese punto de la agresión de la bacteria un proceso inflamatorio. Y ahí va a haber una inflamación aguda inicialmente, con los 5 signos clásicos de la inflamación aguda, los cuales son dolor, edema, pérdida de la función, calor, que se traduce luego en fiebre, y no ardor, sino color, que es esta coloración roja que tiene también un proceso inflamatorio. Estos signos de la inflamación aguda son característicos y se denomina aguda por el tiempo en el cual está durando esta lesión. Si hablamos, por ejemplo, de que el agente es infeccioso, es una bacteria, y ustedes consumen su antibiótico para eliminar el agente bacteriano, pues evidentemente al ya no estar quien esté ejerciendo la lesión, la inflamación va a desaparecer. Pero en una circunstancia como la enfermedad metabólica, donde el agente químico, que son esas especies reactivas de oxígeno, están derivando del estrés oxidativo, que a su vez derivó de la disfunción mitocondrial, que a su vez mismo derivó de una dieta elevada de hidratos de carbono simple, se está traduciendo en que, por supuesto, la lesión no desaparece, porque la persona está manteniendo esos hábitos de un consumo elevado y prolongado de hidratos de carbono simple, y por ende se está instaurando un estado de estrés oxidativo, lo cual implica que esa inflamación se convierte en un proceso crónico. La inflamación crónica se va a caracterizar porque va a haber presencia principalmente de 3 mediadores del proceso inflamatorio. Lo que quiere decir que en ese sitio en el cual se está llevando a cabo esta lesión, necesito generar moléculas que le van a decir al tejido u otras células que hay una lesión en ese sitio. Recuerden que en eso se está traduciendo la inflamación. Cada vez que nosotros pensemos en un proceso inflamatorio, necesitamos dimensionar
quién es el agente o qué es lo que está generando la lesión a nivel celular, lo cual está implicando que haya esa respuesta inflamatoria. Para la inflamación crónica, que es la de interés de la enfermedad metabólica, porque recuerden, son enfermedades metabólicas que en su conjunto, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas, comparten un binomio en común, y ese binomio es estrés oxidativo e inflamación, que incluso podemos decir cómo ese estrés oxidativo genera un estado de inflamación y cómo la inflamación misma contribuye al estrés oxidativo, lo cual prácticamente se vuelve un círculo vicioso en el paciente. Entonces, retomando la parte de inflamación, vamos a observar que existen tres mediadores del proceso inflamatorio: las citocinas proinflamatorias, las mismas especies reactivas de oxígeno y los derivados fosfolipídicos del ácido araquidónico. Particularmente hablando de las citocinas proinflamatorias, vamos a distinguir que son moléculas que, como les comenté, están dando esa señal de que hay inflamación. Ahora bien, me gustaría mucho puntualizar que así como hay agentes proinflamatorios, hay agentes antiinflamatorios, es decir, aquellos que van a contrarrestar estas señales producidas por los agentes proinflamatorios. Pero para que un agente antiinflamatorio pueda la célula recibir la señal y comenzar a producirlo, necesito que la señal de lesión ya no esté presente. Evidentemente, si ya no está la señal de lesión, ya no está esa señal que está diciendo induce inflamación o promueve un mediador proinflamatorio, y esa es la señal ambiental que yo necesito para que la célula sepa que ahora necesito meter agentes antiinflamatorios. Entonces, inicialmente, estas citocinas proinflamatorias, ¿de dónde están surgiendo? Habíamos comentado en el video anterior de estrés oxidativo que tras la disfunción mitocondrial, la mitocondria al colapsarse, es decir, al morir por todas estas agresiones que está teniendo por la sobreproducción de especies reactivas de oxígeno, estas mismas van a llegar al retículo endoplásmico rugoso, y ahí se encuentra un factor de transcripción que se conoce como factor nuclear kappa beta. ¿Qué es un factor de transcripción? Así en pocas palabras, es, digamos, de alguna manera una proteína que va a dar una señal a los genes para decirle a ese gen que se exprese o se inhiba. Particularmente, el factor de necrosis kappa beta es una proteína que va a viajar al núcleo y en el ADN va a dar la señal para activar los genes de citocinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 beta y la interleucina 6. En su conjunto, se sabe que estas citocinas proinflamatorias son importantes señalizadores e inclusive interruptor de algunas otras señales. Vienen a interrumpir esos mecanismos de función fisiológica que va a estar presentando, va a estar teniendo una célula de una manera normal. Incluso el factor de necrosis tumoral alfa es una de las citocinas proinflamatorias que se reconoce o se descubre en personas con obesidad, dado que estas personas, por tener un estado crónico de inflamación, podemos observar en sangre cantidades importantes de esas citocinas proinflamatorias, y por eso su cuantificación y control nos puede servir como un marcador bioquímico del proceso inflamatorio o del grado de inflamación crónica que tiene la persona. Entonces, por un lado, cómo el estrés oxidativo está produciendo inflamación. Esto es por el lado de las citocinas proinflamatorias. A su vez, otro mediador inflamatorio de importancia van a ser los que derivan del ácido araquidónico. ¿De dónde sale este ácido araquidónico? Inicialmente, o de manera introductoria, el ácido araquidónico es un ácido graso poliinsaturado de 20 carbonos y su precursor es el omega 6. Entonces, este ácido araquidónico va a surgir de ese ácido alfa-linoleico que consumimos en nuestra dieta, de carnes, porque finalmente se encuentra también en las membranas. Ustedes están comiendo carne, están comiendo ácido araquidónico. Están comiendo, por ejemplo, oleaginosa, están comiendo nuez, almendra, eso les está proveyendo también de ácido alfa-linoleico, omega 6,
que es un ácido graso indispensable, que el cuerpo lo va a convertir en su forma biológicamente activa, que es el ácido araquidónico. Entonces, este ácido araquidónico, repito, se encuentra, o es más bien ese ácido graso insaturado que encontramos en las membranas. Este, al encontrarse en las membranas, necesita ser activado por un enzima, desprendido por una enzima. ¿Qué ocurre? Las especies reactivas de oxígeno, que ya se encuentran en el citosol porque salieron de la mitocondria, activan una enzima que se llama fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 desesterifica, lo que significa rompe el enlace ester que se encuentra entre el grupo fosfato y el ácido graso. Entonces hay una desesterificación, lo que libera el ácido araquidónico de la membrana plasmática al citosol. Y ahí va a ser catalizado por dos enzimas principalmente, la COX y la LOX, que es la ciclooxigenasa y la lipoxigenasa. Particularmente la COX, que debe ser muy sonada por todos ustedes porque finalmente es la enzima que inhibe los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, llámese diclofenaco, paracetamol, etc., inhiben la COX y de esta manera inhiben ciertamente o parte de este proceso inflamatorio. Bueno, particularmente la ciclooxigenasa tiene tres isoformas que se conocen por los números arábicos COX-1, COX-2 y COX-3. Particularmente la COX-1 está enfocada a procesos fisiológicos, pero la COX-2 específicamente se encarga de producir estos mediadores proinflamatorios que vamos a llamar a continuación. Pero algo también muy interesante e importante es que esa COX-2, el gen de la COX-2 es sobreexpresado en respuesta también a esas especies reactivas de oxígeno. Así como anteriormente les comenté que las especies reactivas de oxígeno activaron el factor nuclear kappa beta y citocinas proinflamatorias, también activan la COX, el gen de la COX-2, y por lo tanto hay una sobreproducción particularmente de esta enzima que al momento de catalizar el ácido araquidónico va a formar prostaglandinas proinflamatorias. Y las prostaglandinas se van a transformar a través de otra enzima en tromboxanos. Las prostaglandinas y los tromboxanos de la serie proinflamatorias, las primeras son unos potentes vasoconstrictores y los tromboxanos son importantes y potentes agregantes plaquetarios. Entonces, cuando nosotros tenemos la liberación, porque comentamos en el video anterior cómo incluso la membrana plasmática se fragmenta, estos tromboxanos van a pasar a sangre y hay una mayor facilidad para que las plaquetas se aglutinen y tengamos la formación también de trombos, aunado a que mis prostaglandinas estarían disminuyendo la resistencia periférica, la resistencia periférica, es decir, disminuir más bien la luz del vaso, es decir, una vasoconstricción, pero hablaremos de eso en el video de hipertensión. Eso es por parte de la COX. ¿Qué pasó con la LOX? Cuando hablamos particularmente de la LOX, que es la lipoxigenasa, va a partir del ácido araquidónico formar leucotrienos. Los leucotrienos que derivan de este ácido graso, que son también de carácter proinflamatorio, tienen una participación importante en inducir o decirle al leucocito que produzca citocinas proinflamatorias. Algo importante es que si nosotros recordamos que hay una fragmentación de la membrana y hay una lesión, habíamos dicho que punto número 1, todo el contenido celular, entre ellas las especies reactivas de oxígeno, los metabolitos producidos a partir del catabolismo del ácido araquidónico, pues evidentemente van a pasar primeramente a espacio extracelular y posteriormente diseminarse en la sangre. Son dos aspectos importantes. Pero también recuerden, comentamos en el video anterior, que tras la lesión producida por las especies reactivas de oxígeno se da una señal para que haya muerte celular y la muerte se va a traducir específicamente en necrosis. Entonces, esa necrosis implica que haya infiltración de leucocitos porque es un proceso inflamatorio.
Pues, tras la infiltración de los leucocitos, los leucotrienos que se formaron a partir del ácido araquidónico le están diciendo a esos leucocitos que produzcan citocinas proinflamatorias. ¿Qué va a ocurrir? Que aumenta más la señal de ese estado de inflamación en ese sitio celular. Entonces, puntualizando dos aspectos importantes. Inicialmente, esa inflamación que fue en respuesta a la lesión, esa sobreproducción de especies reactivas de oxígeno, está en el interior de la célula. Vamos a poder ir observando ese incremento en las citocinas proinflamatorias. Entonces, en un primer punto, algo muy importante es que en la célula existe algo que es un ambiente proinflamatorio. Y aquí voy a remitir nada más muy brevemente, posteriormente estaremos abordando mucho más esos temas que espero pues sean de su agrado e interés, de lo que está ocurriendo epigenéticamente. La epigenética es una ciencia que estudia la relación ambiente-gen y es precisamente ese ambiente de inflamación y estrés oxidativo que existe en la célula o en una persona con una enfermedad crónico-metabólica que está perturbando la respuesta de genes. Entonces tenemos genes que muy posiblemente no deberían de estar activos y se encuentran activos, y genes que sí deberían de estar activos se encuentran inactivos. Entonces, en este papel, el ambiente que está encontrándose en la célula, que es ese ambiente de inflamación, inicialmente está perturbando la homeostasia celular. Y recuerden, si la célula se ve modificada en su función, evidentemente va a haber una respuesta fisiológica. Inicialmente vamos a observar esto en el músculo esquelético, y esa respuesta fisiológica que se traduce al contexto de la inflamación es lo que nosotros conocemos como la famosa resistencia a la insulina o resistencia a los hidratos de carbono. Entonces, esa resistencia insulínica que se derivó por un estado de oxidación e inflamación, pues obviamente está dada por el ambiente oxidativo y de inflamación que existe en la célula. La célula está tratando de mantenerse o sobrevivir lo más posible, pero cuando hay necrosis, como comentaba anteriormente, va a haber mayor proceso inflamatorio o se va a instaurar más la inflamación. Entonces, al haber la necrosis de esta célula y al diseminarse por la sangre citocinas proinflamatorias, vamos a ver la afección a otros tejidos, porque estas citocinas proinflamatorias están llegando a otros tejidos. Curiosamente, hay un artículo que se los voy a dejar para que ustedes se documenten más al respecto en los links que van a poder encontrar abajo de este video, como en el 2018 un grupo de investigación puso en evidencia que en personas que tienen obesidad ya se ha determinado que órganos como el hígado, el páncreas, el intestino, inclusive el cerebro, presentan alto contenido de citocinas proinflamatorias, es decir, un ambiente de inflamación a nivel sistémico. Y por eso la enfermedad crónica basada en la adiposidad o la obesidad misma es una enfermedad de inflamación crónica y sistémica. Entonces, en los siguientes videos estaremos platicando ahora una visión más amplia, porque nosotros iniciamos en músculo esquelético. No hemos llegado incluso al tejido adiposo, no hemos hablado del papel que tienen los ácidos grasos saturados en las perturbaciones ahora en el tejido adiposo. Entonces estaremos platicando más al respecto para que ustedes conozcan y aterricen estos fundamentos en el desarrollo mismo de la obesidad y luego cómo esta va a generar alteraciones y desarrollar incluso otras enfermedades. Finalmente, ¿qué aprendimos el día de hoy? Que la inflamación no es únicamente que la persona esté hinchada, porque eso siempre llega de comentario en mis alumnos. Si se dan cuenta, hablar de inflamación en el contexto de una enfermedad crónico-metabólica va implicado a toda una serie de alteraciones bioquímicas que ocurren en el interior de la célula en respuesta a ese ambiente proinflamatorio que está existiendo. El día de hoy pues conocimos un poco más de dónde salen esos mediadores proinflamatorios, así que espero les haya gustado mucho el video. Les voy a dejar en la parte de abajo más información al respecto, como siempre, unos links para que ustedes puedan acceder a otros artículos y puedan documentarse más al respecto. Recuerden que esto es el inicio de otros videos que van a tener como base toda la fisiopatología de la enfermedad.
Sin embargo, pues es necesario que comprendamos en un inicio cómo se van originando toda esa serie de perturbaciones. Así que si es la primera vez que nos ven, les invito nuevamente a suscribirse y oprimir la campanita para que estén alerta de cada uno de los videos que iremos sacando cada semana. Cada lunes será el lunes de video con Nutrición con Leo Martínez, y para que ustedes también conozcan a su vez los videos de disfunción mitocondrial y estrés oxidativo. Les agradezco mucho el acompañarme, como siempre un honor y un gustazo el estar con ustedes. Gracias por acompañarme con el tema de inflamación.